Él lo tenía todo. Un imperio de negocios, una fortuna incalculable, la admiración de la élite. Pero su mundo en verdad era un vacío. La risa de su único hijo se había apagado hacía 2 años, desde aquel día fatal que lo marcó para siempre. Su pequeño, ahora atado a una silla de ruedas, ya no caminaba, no corría, apenas hablaba. Su alma, rota, había arrastrado su cuerpo con ella. Él, don Rodrigo de la Vega, había intentado todo. Los mejores médicos, los terapeutas más renombrados, con sus títulos pomposos y sus promesas vacías, habían entrado y salido de esa mansión en Polanco como fantasmas, incapaces de devolverle a su hijo la alegría o la movilidad. Desesperado, solo le quedaba una última esperanza, una profesional europea que cobraba una fortuna. Pero un día, una voz humilde, el sonido de unos pasos ligeros en las escaleras y la valentía de una simple empleada de limpieza cambiarían el destino de esa familia para siempre, demostrando que la verdadera sanación no venía de los diplomas, sino de un corazón que se negaba a rendirse. La vida de Lucía era una rutina de escobas, trapeadores y productos de limpieza. Sus días en la mansión de la familia de la Vega, en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, eran largos y silenciosos. Hacía solo 3 días que había conseguido el trabajo, y aunque el lujo la rodeaba, sentía una tristeza profunda flotando en el aire, una melancolía que se filtraba por las paredes y se anidaba en los rincones. La casa era inmensa, pero parecía encogerse bajo el peso de la pena. Un grito desgarrador, una súplica ahogada que se repitió en el piso de arriba, rompió el silencio de la tarde. Un grito lleno de dolor, de súplica y de miedo. Era la voz de Tomás, el hijo de 8 años de su patrón, don Rodrigo. La fisioterapeuta, la doctora Fernanda Montalvo, una mujer de carácter impaciente y voz cortante, le exigía algo al niño. «No puedo, por favor, deténgase», gritaba el pequeño, pero la respuesta de la doctora fue fría y cruel. «Tienes que esforzarte, Tomás. El dolor es parte del proceso. Sin dolor no hay ganancia». El corazón de Lucía se encogió. Sabía que la profesional venía de Europa y que cobraba una fortuna por sus servicios, pero algo en su voz la llenó de una sensación de malestar. Con un presentimiento, subió las escaleras en silencio. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Lo que vio la llenó de indignación. La doctora Fernanda, con una fuerza desmedida, estaba estirando las piernas del niño de una forma que para cualquier persona con un mínimo de empatía era evidente que le causaba un dolor inmenso. El pequeño Tomás lloraba, su rostro rojo y sus piernas temblando de agotamiento. «Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá», suplicaba el niño, a lo que la doctora le respondió de forma áspera. «Tu madre ya no está. Deja el drama, Tomás, y coopera conmigo. Duele mucho». La respuesta de la doctora fue tajante. «El dolor es normal. Ya te dije, sin dolor no hay ganancia». Lucía no pudo. En contenerse, su instinto maternal, ese que había desarrollado cuidando a los hijos de sus hermanos y vecinos en el barrio, era más fuerte que cualquier protocolo de la mansión. Golpeó la puerta con decisión. «¿Con permiso, puedo entrar?», preguntó, aunque su tono no pedía permiso, lo exigía. La doctora Fernanda, furiosa por la interrupción, se giró hacia ella con el ceño fruncido. «¿Quién eres tú?», preguntó con desdén. «Lucía, la empleada de limpieza. Vine a ver si todo está bien por aquí». La doctora se puso de pie. Su expresión era una mezcla de furia y superioridad. «Todo está perfecto. No fuiste llamada». Lucía miró a Tomás. El niño tenía la cara empapada en lágrimas y un rictus de sufrimiento que le partió el alma. «El niño está sufriendo mucho», susurró, su voz cargada de compasión. La doctora Fernanda la miró con total desprecio. «Escucha, empleada de limpieza, yo me formé en Europa, cobro un dineral al mes y he estado tratando a este niño por 1 año y medio. ¿Entiendes algo de fisioterapia?».
Lucía, con la cabeza gacha, respondió: «No, doctora. Entonces no te metas en lo que no te importa», la interrumpió la profesional con voz autoritaria. «Este niño necesita un tratamiento profesional, no la lástima de una sirvienta». La crueldad de sus palabras la hizo sentir una punzada en el pecho. Miró a Tomás de nuevo y vio en sus ojos una súplica silenciosa, una petición de auxilio que la estremeció. La doctora, notando su mirada, le dijo: «No se te paga para pensar, se te paga para limpiar». Luego, con un gesto brusco, tomó al niño en sus brazos y lo sentó en su silla de ruedas. «Continuaremos mañana, Tomás», dijo, y se dirigió a Lucía, su voz llena de amenaza. «Si te veo cerca de este cuarto durante mi horario de trabajo, hablaré con tu patrón». Lucía salió del cuarto con el corazón roto. Mientras descendía las escaleras, escuchó a Tomás gritar: «¡Lucía! ¡Regresa, Lucía!». Pero la doctora cerró la puerta de golpe, sellando el cuarto y la esperanza del niño. El resto de la tarde, mientras limpiaba la sala, no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. La imagen del rostro lloroso de Tomás y la crueldad de la doctora no la abandonaban. Cuando Rodrigo de la Vega llegó a casa a las 7 de la noche, la encontró puliendo el piso. «Buenas noches, don Rodrigo», dijo ella con voz suave. «Buenas noches, Lucía», respondió él con un tono distante. «¿Cómo estuvo su día?», le preguntó el magnate. Lucía dudó. Era correcto contarle lo que había visto. Se metería en problemas. Tomando valor, decidió hablar. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta sobre Tomás?». Rodrigo, que estaba a punto de subir las escaleras, se detuvo y se giró hacia ella. «¿Qué tipo de pregunta?». Ella se armó de valor. «¿Él siempre ha usado silla de ruedas?». El rostro de Rodrigo se endureció al escuchar la pregunta. Bajó unos escalones, sus ojos fríos y distantes. «¿Por qué quiere saberlo?». Lucía le contó lo que había visto con la voz temblorosa. «Es que hoy lo vi en su terapia y parecía que estaba sufriendo mucho». Rodrigo suspiró. Su expresión era de resignación y cansancio. «Lucía, el sufrimiento es parte del tratamiento. Usted no lo entendería». La respuesta la dejó helada, pero continuó, insistiendo. «Pero gritaba tanto». Rodrigo bajó el resto de los escalones y se paró frente a ella, mirándola directamente a los ojos. «Mi hijo tiene atrofia muscular causada por un trauma psicológico», le explicó, con la voz apagada. «Cuando su madre, Patricia, murió en 1900, un accidente de auto hace 2 años, él lo vio todo y, por el trauma, dejó de caminar». El corazón de Lucía dio un vuelco. Entendió en ese momento la causa de la tristeza que se sentía en la casa. Él vio a su madre morir, ¿verdad? Y desde entonces no ha podido caminar. La voz de Rodrigo se quebró al hablar. «He gastado una fortuna en tratamientos. La doctora Fernanda es mi última esperanza. Es la única persona calificada que aceptó tratarlo». Lucía se armó de valor y con un tono más suave le preguntó: «Señor, ¿puedo decirle una cosa?». Rodrigo, visiblemente irritado, le respondió: «Diga». «Yo vi al niño hoy y no me parece que tenga un problema físico. Me parece que tiene un problema emocional». Rodrigo se enfureció. «Lucía, usted es una empleada de limpieza. La doctora Fernanda tiene un doctorado en neurología y fisioterapia. ¿Quién cree que sabe más?». Lucía se mantuvo firme. Su voz era un susurro, pero un susurro lleno de verdad. «Yo entiendo de niños heridos, señor. Yo también. Perdí a mi padre cuando era pequeña. Sé lo que es sentir miedo del mundo». Rodrigo se quedó en silencio por unos segundos, como si sus palabras lo hubieran golpeado en lo más profundo de su ser. «Lucía, aprecio su preocupación, pero no se meta en el tratamiento de mi hijo. Es peligroso», le advirtió con voz grave. «¿Peligroso cómo?». «Peligroso porque puede crearse falsas expectativas y lastimarse aún más cuando fracase». En ese momento, un ruido fuerte en el piso de arriba los interrumpió. Era Tomás,
que había tirado algo y estaba llorando. Rodrigo suspiró, su cansancio era evidente. Él hace eso todas las noches desde que su madre murió. Lucía le preguntó con voz suave, ¿y usted no va a verlo? Rodrigo, con una expresión de dolor en su rostro, le respondió, no quiere hablar conmigo. Ya lo he intentado, pero me rechaza. Lucía vio el sufrimiento en los ojos de Rodrigo. Era tan palpable como el de su hijo. Le suplicó con voz suave, «Señor, ¿puedo subir yo? Solo para ver si está bien, solo por hoy, como una madre prestada». Rodrigo la miró, indeciso, dividido entre la razón y la esperanza. Finalmente cedió. «Está bien, pero no le prometa nada». Lucía subió las escaleras despacio. La puerta del cuarto de Tomás estaba abierta. El niño estaba en la cama, todavía vestido, llorando en silencio. «Hola», dijo ella desde la puerta. Tomás se giró, sorprendido. «¿Tú eres la chica nueva?» «Soy yo, Lucía». «Y tú eres Tomás, ¿verdad?» El niño asintió. «Sí». Lucía entró al cuarto y se arrodilló junto a la cama. «¿Por qué estás llorando?» «Porque me duele», susurró el niño. «¿Qué te duele?» «Todo. Las piernas me duelen, el corazón me duele y la extraña», dijo, su voz quebrándose. Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Extrañas a tu mamá?» «Sí. Murió por mi culpa». El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. «¿Cómo que por tu culpa, mi amor?» «Porque íbamos de regreso de la escuela. Si no hubiera tenido escuela, ella no habría muerto». Lucía, con el corazón roto, se arrodilló al lado de la cama y lo miró a los ojos. «Tomás, mírame», le suplicó. El niño levantó la vista. «La muerte de tu mamá no fue tu culpa. Fue un accidente. Nada de lo que hiciste o dijiste lo causó. Pero si yo no existiera», susurró el niño, con la voz llena de angustia. Lucía tomó su pequeña mano entre las suyas y le respondió, con una voz cargada de verdad y amor. «Si no existieras, tu mamá no habría tenido al hijo que más amaba en este mundo». Tomás se quedó callado. «¿La conociste?» «No», respondió ella con una sonrisa triste, «pero sé que todas las mamás aman a sus hijos más que a nada en la vida». «Mi mamá me amaba», dijo el niño, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, te amaba, y donde quiera que esté ahora, quiere que seas feliz». Tomás se secó las lágrimas. «Lucía, ¿crees que volveré a caminar?» Lucía miró las piernas del niño debajo de la sábana, que estaban sin moverse. «¿Puedo hacer una prueba?», le preguntó. «¿Qué prueba?» «Voy a tocar tu pie, y me dirás si lo sientes». «Está bien», dijo Tomás, con un poco de esperanza en su voz. Lucía tocó su pie derecho por encima de la sábana. «Lo sentí». Luego tocó el izquierdo. «También lo sentí». Con una sonrisa de emoción le susurró, «Tomás, lo sientes todo. Sentir no es caminar, pero es el primer paso para caminar». En ese momento, escucharon pasos en la escalera. Era Rodrigo, que venía a ver qué estaba pasando. «Lucía, ¿todavía estás arriba?» «Sí, señor Rodrigo», respondió ella. El magnate apareció en la puerta del cuarto. «¿Cómo está?» «Mejor», respondió Lucía. «Estábamos conversando». «¿Conversando de qué?», preguntó Rodrigo con el rostro tenso. «De su madre», respondió Lucía con voz calmada. Rodrigo se tensó aún más. «Lucía, no me gusta que hablen de Patricia cerca de él, lo pone más triste». «Papá», dijo Tomás por primera vez en mucho tiempo. «Lucía dijo que mamá quiere que yo sea feliz». Rodrigo miró a Lucía sorprendido. «¿Dijo eso?» «Sí, señor, y es verdad». «Papá, ¿crees que mamá quiere que vuelva a caminar?» Rodrigo tragó saliva sin saber qué responder. «Tu padre cree que sí», respondió Lucía por él, «y yo también lo creo». «Lucía», la llamó Rodrigo con voz grave, «ven afuera un minuto». Los dos salieron al pasillo. Rodrigo le susurró, «No me gusta que le den falsas esperanzas. Ya ha sufrido demasiado con las decepciones». «Señor Rodrigo, ¿y si no es una falsa esperanza? ¿A qué te refieres? ¿Y si él realmente puede volver a caminar?» «Lucía, tiene atrofia.
Muscular, respondió Rodrigo con un tono exasperado. Los músculos se atrofiaron por la falta de uso. Pero si siente todo, si siente los pies, entonces pueden volver a funcionar, le argumentó ella. No es tan simple. A veces las cosas simples funcionan mejor que las complicadas. Rodrigo la miró como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Tienes hijos? No, pero he cuidado a muchos niños en mi vida. Mi primo tuvo un problema similar. Después de que su padre murió, dejó de hablar. Lo llevaban al médico, al psicólogo, pero nada funcionaba. ¿Y qué pasó? Mi tía dejó de llevarlo a los médicos y comenzó a hablar con él todos los días sobre su papá. Lloraban juntos, sentían el dolor juntos. En 6 meses volvió a hablar. Rodrigo se quedó pensativo. Pero esto es diferente. Tomás tiene un problema físico. ¿Está seguro, señor? Antes de que Rodrigo pudiera responder, escucharon la voz de Tomás. Lucía, ¿tú también te vas a ir? Los dos regresaron al cuarto. No, Tomás, no, me voy a ir, le prometió ella. ¿Lo prometes? Lo prometo. Eres diferente a los demás, le dijo el niño, su voz llena de alivio. ¿Por qué no te vas a ir también como todos los demás? Lucía miró a Rodrigo, luego a Tomás, y le dijo con una sonrisa, porque te quiero, y quien quiere no abandona. Al día siguiente, Lucía llegó a la mansión con una misión. Había pasado la noche investigando en Internet sobre el bloqueo psicológico en niños traumatizados. Descubrió que muchos casos como el de Tomás eran emocionales, no físicos. Cuando la doctora Fernanda llegó a las 2 de la tarde para su sesión, Lucía estaba limpiando el pasillo de arriba. Podía escuchar todo desde el cuarto. Tomás, hoy vamos a intentar ponernos de pie por 2 minutos, dijo la doctora. No puedo, doctora Fernanda. Ni siquiera lo has intentado, le respondió ella con impaciencia. Pero sé que no puedo. Deja de pensar tonterías y coopera conmigo. Lucía escuchó el ruido de la silla siendo arrastrada y los gemidos de dolor de Tomás. Me duele, gritó el niño. Aguanta un poco más, le exigió la doctora. No, ya no quiero, le suplicó Tomás. Tomás, si no cooperas, nunca caminarás. Entonces, nunca caminaré, respondió el niño con voz resignada. Lucía no pudo aguantar más. Entró al cuarto sin tocar. Doctora, él está sufriendo mucho, le dijo. La doctora Fernanda, furiosa, soltó a Tomás en la silla. ¿Otra vez tú? ¿No te dije que no te metieras? Sí, me lo dijo, pero... comenzó a decir Lucía. «Sal de aquí ahora mismo», le gritó la doctora. «Lucía, no te vayas», le suplicó Tomás, asustado. «No me iré, mi amor», le respondió ella con voz suave. «Sí, te irás», le gritó la doctora, «y no volverás a entrar mientras yo esté aquí». «Doctora», dijo Lucía con voz firme, «el niño solo necesita un poco de cariño». «¿Cariño?», se burló la doctora. «No me pagan para dar cariño, me pagan para hacerlo caminar, y está funcionando». La profesional estaba fuera de sí. «¿Qué dijiste?» «Pregunté si está funcionando», repitió Lucía con voz tranquila. «Lleva 1 año y medio tratando al niño. ¿Ha mejorado algo? ¿Cómo te atreves a cuestionar mi trabajo?» «No lo estoy cuestionando, solo pregunté». «Escucha, empleada ignorante», le gritó la doctora con desprecio. «No sabes nada de medicina, nada de psicología, nada de trauma infantil. Tú solo limpias pisos». «Es verdad», respondió Lucía, con la cabeza en alto, «pero entiendo de niños tristes». Tomás, en silencio, miraba la discusión, impresionado de que alguien se estuviera enfrentando a la doctora por él. «Sal de aquí ahora mismo», le gritó la doctora a Lucía. «No te vayas», le suplicó Tomás con voz baja. «No me iré, mi amor», le dijo Lucía. La doctora tomó su celular, con las manos temblando. «Rodrigo, soy Fernanda. Tu empleada está interfiriendo en mi trabajo. Tienes que venir a casa ahora mismo». 20 minutos después, Rodrigo llegó a la mansión como un huracán. Subió las escaleras de 2 en 2 y entró al cuarto donde Lucía todavía estaba con Tomás.
¿Qué pasó aquí?, preguntó. Su voz era una mezcla de furia y frustración. La doctora Fernanda se adelantó y le dijo: «Tu empleada invadió mi horario de tratamiento, cuestionó mis métodos y me faltó al respeto». Rodrigo miró a Lucía. «¿Es eso cierto, Lucía?» «Sí, señor Rodrigo», respondió ella tomando aire. «Es cierto que lo cuestioné». «¿Por qué?», le preguntó el magnate. «Porque Tomás estaba sufriendo mucho y usted creyó que sabía más que una doctora con formación, ¿verdad?» «No, señor. Solo creí que...» «Rodrigo», interrumpió la doctora, «no puedo trabajar así. O elige mi tratamiento profesional o los consejos de su empleada de limpieza. Decida ahora». Rodrigo miró a su hijo, que estaba en silencio, pero prestando atención a todo. «Tomás, ¿qué opinas?» «Papá, Lucía es amable conmigo, pero la doctora Fernanda me va a ayudar a caminar. Ella me lastima, papá». «El dolor es normal en el tratamiento, hijo», le respondió. «Rodrigo, pero no tiene que lastimar tanto», susurró Lucía. «Listo», explotó la doctora Fernanda. «Lo hizo de nuevo. Cuestionó mis métodos frente a usted». Rodrigo cerró los ojos estresado. «Lucía, estás despedida». «Papá, no», gritó Tomás con voz desesperada. «¿Qué? No puede ser», dijo Lucía sin poder creer lo que había escuchado. «No puede ser», le respondió Rodrigo con voz fría. «No puedo tener una empleada que no respeta a los profesionales que contrato, y ya fue la segunda vez que se mete en el cuarto de mi hijo». «Señor Rodrigo, solo quería ayudar», le suplicó Lucía. «¿Ayudar? ¿Interfiriendo en un tratamiento que cuesta una fortuna?» Tomás comenzó a llorar. «Papá, Lucía no hizo nada malo. Ella solo quería protegerme». «¿Protegerme de qué?», le preguntó la doctora Fernanda indignada. «De la doctora que me lastima». La doctora se puso furiosa. «Rodrigo, ¿estás escuchando esto? Ella puso al niño en mi contra». Rodrigo, confundido e irritado, le dijo a Lucía: «Lucía, toma tus cosas y vete de aquí ahora». Lucía miró a Tomás, que lloraba desconsoladamente. «Tomás, yo...». «Vete ya», le gritó Rodrigo. Lucía salió corriendo del cuarto, con lágrimas en los ojos. Tomás gritaba detrás de ella: «Lucía, regresa, Lucía». Corrió a la cocina para tomar su bolso, preguntándose cómo todo había salido tan mal. Ella solo quería proteger a ese niño. Marta, la cocinera, la consoló. «Lucía, lo siento mucho». «Marta, solo quería ayudarlo». «Lo sé, mi amor. Pero la doctora Fernanda tiene mucho poder aquí». Convenció al señor Rodrigo de que es la única que puede curar a Tomás. Él tiene miedo de contradecirla. Y al niño, nadie le pregunta cómo se siente. El señor Rodrigo cree que los niños no entienden de estas cosas. Lucía se secó las lágrimas. «Ese niño lo entiende todo y está sufriendo mucho». «Lucía, ¿puedo darte un consejo?», le preguntó Marta. «Claro, no te rindas con él. Llevo 5 años aquí y nunca vi a Tomás sonreír hasta que tú llegaste. Pero me despidieron. Por ahora, pero las cosas pueden cambiar». Lucía tomó su bolso y se fue, con el corazón roto. Afuera todavía podía escuchar a Tomás llorando y gritando su nombre. En el autobús de regreso a su casa, en un barrio humilde de la Ciudad de México, lloró todo el camino. ¿Cómo le diría a su madre, doña María, que había perdido su trabajo? ¿Cómo compraría las medicinas para su diabetes? Y lo que era peor, ¿cómo viviría sabiendo que había dejado a Tomás en las manos de esa mujer cruel? Cuando llegó a su casa, su madre estaba en la cama, pálida y débil. «¿Cómo te fue en el trabajo, hija?». «Bien, mamá, todo bien». Lucía no tuvo el valor de decirle la verdad. Esa noche se quedó despierta, pensando en Tomás. ¿Estaría llorando también? Se estaría preguntando por qué otra persona se había ido de su vida. En la mansión, Tomás tampoco podía dormir. Bajó en su silla de ruedas hasta la sala y miró por la ventana, esperando ver a Lucía regresar. «Lucía», susurró en la oscuridad, «¿por qué te fuiste también?». En su cuarto, Rodrigo escuchó a su hijo hablar solo. Bajó las escaleras para ver qué pasaba. «Tomás,
¿Qué haces aquí abajo? Esperando a que Lucía regrese, respondió el niño con la voz ahogada. Hijo, Lucía no va a regresar. ¿Por qué? Porque desobedeció las reglas de la casa. Pero papá, ella solo quería protegerme. ¿Protegerte de qué? De la doctora Fernanda. Ella es mala conmigo. Rodrigo se arrodilló frente a la silla de ruedas. Hijo, la doctora Fernanda está tratando de curarte. Curarme o lastimarme. A veces la cura duele, hijo. Papá, Lucía dijo que hay maneras de curar sin lastimar. Ella no es doctora, hijo, pero es buena, le respondió el niño. Rodrigo miró a su hijo y por primera vez en 2 años realmente se detuvo a escuchar lo que él sentía. Tomás, ¿te gustaba Lucía? Sí, mucho. Ella hablaba conmigo de cosas divertidas, no solo me obligaba a hacer fuerza. ¿Y de qué hablaban? De dinosaurios, de superhéroes, de... Mamá, ella me dijo que mamá quiere que yo sea feliz. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Y te sentiste feliz hablando con ella? Sí, fue la primera vez que me sentí feliz desde que mamá murió. Rodrigo abrazó a su hijo, dándose cuenta de que tal vez había cometido un error muy grande. 10 días después, Lucía no aguantaba más. Todos los días llamaba a la mansión, pero siempre la atendía la nueva empleada que le decía que el señor Rodrigo no quería hablar con ella. Mamá, tengo que intentarlo de nuevo, le dijo a doña María. Hija, ya lo intentaste 5 veces. Ese hombre no te quiere escuchar. Pero Tomás me necesita, le suplicó. Lucía, te despidieron. Acéptalo. No puedo, mamá. Ese niño está sufriendo. Lucía tomó el autobús y fue a la escuela de Tomás. Esperó en la salida para intentar hablar con él. Cuando lo vio salir, se llevó un susto. Tomás estaba muy delgado, con ojeras, y el chofer lo empujaba en la silla de ruedas como si fuera un muñeco. Tomás, lo llamó desde la banqueta. El niño se giró y sus ojos se iluminaron al verla. ¡Lucía! Intentó salir de la camioneta, pero el chofer lo detuvo. «Calma, muchacho, no te puedes mover. Déjeme hablar con ella, por favor. Ella es mi amiga», gritaba Tomás. «Lucía, sácame de aquí». El chofer cerró la puerta de la camioneta rápidamente. «Disculpe, señorita, son órdenes de mi patrón». Lucía se quedó parada en la banqueta, viendo cómo la camioneta se alejaba. Tomás pegó su cara al cristal, llorando y moviendo la mano para saludarla. Esa noche, Lucía volvió a llamar a la mansión. «Hola, Marta, soy Lucía». «Ay, Lucía, ¿cómo estás?» «Mal, Marta. ¿Y Tomás?» «Muy mal, muchacha. No come bien, no duerme, solo pregunta por ti. El señor Rodrigo está preocupado, pero la doctora Fernanda lo convenció de que es un berrinche». «¿Berrinche? ¿Cómo puede ser un berrinche?» «Dice que los niños mimados hacen eso para llamar la atención». Lucía se indignó. «Marta, lo vi hoy en la escuela. Está muy delgado. Empeoró desde que me fui. Necesito hablar con el señor Rodrigo». «Lucía, él no te va a querer escuchar, te va a llamar a la policía. No me importa, ese niño necesita ayuda». Al día siguiente, Lucía fue directamente a la mansión. Tocó el timbre con determinación. Doña Catalina, la nueva empleada de limpieza, la atendió. «¿Qué desea, señorita?» «Quiero hablar con el señor Rodrigo». «No está». «¿Y Tomás?» «Está en su fisioterapia. No puede ser interrumpido». Lucía escuchó gritos provenientes del interior de la casa. «No quiero, detente, me duele mucho». Era Tomás, que lloraba desconsoladamente. «Por favor, déjeme entrar». «No puedo. El señor Rodrigo lo prohibió. Solo 5 minutos para ver cómo está». «No puedo, señorita». Lucía escuchó más gritos y no pudo soportarlo. «Está bien, me voy», dijo, fingiendo que se marchaba. Pero dio la vuelta a la casa y saltó el muro bajo del jardín trasero. Entró por la puerta de la cocina, que estaba abierta, y subió corriendo las escaleras hacia el cuarto de Tomás. «No aguanto más», gritaba el niño. «Deja el drama y coopera», le respondía la doctora Fernanda, irritada. Lucía entró al cuarto como un huracán.
¡Suéltalo! La doctora se giró, sorprendida. ¿Qué haces aquí, Lucía? Tomás gritó de alegría al verla. ¡Lucía, regresaste! Hola, mi amor. ¿Estás bien? Ahora sí, volviste. La doctora se puso entre Lucía y Tomás. Invadiste esta casa. Eso es un crimen. El crimen es lo que usted le está haciendo a él, le respondió Lucía con voz firme. Lo estoy tratando. Usted lo está torturando. ¿Cómo se atreve a acusarme? Mire su estado. Está en los huesos. Porque no coopera, respondió la doctora. O porque usted lo lastima, argumentó Lucía. Tomás miraba la pelea, impresionado. Por primera vez, alguien se estaba enfrentando a la doctora Fernanda de igual a igual. Lucía, la llamó en voz baja. ¿No te irás de nuevo? No, mi amor, le prometió ella. Sí, te irás, gritó la doctora. Voy a Pisotons a llamar a la policía. Llame, la desafió Lucía. Quiero explicarles por qué este niño está sufriendo. No tienes ningún derecho a estar aquí. Y usted tiene derecho a maltratar a un niño. Yo no maltrato a nadie. Entonces, ¿por qué solo llora en sus sesiones? Porque el tratamiento es así. El tratamiento es tortura, le gritó Lucía. En ese momento, escucharon la voz de Rodrigo en la escalera. ¿Qué está pasando ahí arriba? La doctora Fernanda corrió hasta la puerta. Rodrigo. Lucía invadió su casa. Rodrigo apareció en el cuarto furioso. Lucía, ¿cómo entraste aquí? Señor Rodrigo, necesitaba ver cómo estaba, invadiendo mi casa. Papá, no la regañes, gritó Tomás con la voz quebrada. Tomás, quédate callado. Lucía no hizo nada malo. Ella invadió nuestra casa, hijo, le respondió Rodrigo. Porque no la dejaste entrar, le explicó Tomás. Rodrigo miró a Lucía, luego a su hijo, y finalmente a la doctora Fernanda. Fernanda, llama a la policía. No, gritó Tomás, desesperado. Papá, por favor. Antes de que la doctora pudiera tomar el teléfono, Lucía le habló. Señor Rodrigo, deme 2 minutos para explicarle por qué vine. No hay explicación para una invasión. Sí la hay. Vine porque Tomás se está muriendo. ¿Muriendo? ¿De qué habla? Mírelo, está en los huesos, no sonríe, solo llora. Rodrigo miró a su hijo. Realmente estaba muy delgado. Es temporal, es parte del proceso, argumentó la doctora Fernanda. ¿Proceso de qué? De depresión, respondió Lucía. Señor Rodrigo, ¿qué tipo de tratamiento hace que un niño se enferme más? La doctora Fernanda se adelantó. Rodrigo, no la escuches, es una manipuladora. La que manipula es usted, le dijo Lucía a la doctora. Lo fuerza más allá de su límite, ignora sus gritos de dolor e incluso le quiso dar medicinas psiquiátricas. Yo nunca dije eso, respondió la doctora con voz temblorosa. Sí lo dijo. Delante de él mencionó antidepresivos. Rodrigo miró a la doctora. Hablaste de antidepresivos. Fernanda, fue solo una sugerencia para un niño de 8 años en casos extremos. Fernanda, eres fisioterapeuta, no psiquiatra. Tengo conocimientos. ¿Conocimientos para medicar a un niño? Le preguntó Rodrigo incrédulo. La doctora Fernanda se dio cuenta de que estaba acorralada. Rodrigo, esta empleada de limpieza te está poniendo en mi contra. Nadie me está poniendo en contra de nadie, respondió Rodrigo con voz firme. Estoy viendo a mi hijo. ¿Cómo se está? Consumiendo. Es porque no coopera o porque usted no sabe tratarlo, le gritó Lucía. Cállate la boca, le exigió la doctora. No me voy a callar. Usted es una incompetente. Me formé en Europa. ¿Y qué? Lleva 1 año y medio sin ningún resultado. Ya basta, gritó Rodrigo furioso. Las dos se callan ahora. Tomás estaba llorando con la confusión. Lucía, la llamó. Ven aquí. Lucía se arrodilló al lado de la silla. Aquí estoy, mi amor. ¿Por qué todos gritan? Porque los adultos a veces se ponen nerviosos. ¿Te vas a ir de nuevo? No, si de mí depende. Rodrigo miró la escena. Su hijo estaba más calmado con Lucía a su lado de lo que había estado en semanas. Fernanda, vamos a hablar abajo. Rodrigo, no puedes hacerme esto.
Ahora en mi oficina. En la oficina, Rodrigo confrontó a la doctora Fernanda. Fernanda, necesito entender una cosa. ¿Por qué tienes tanta certeza de que Lucía es peligrosa? Rodrigo, ella no tiene ninguna cualificación, pero ella hacía a mi hijo sonreír. Eso no cuenta para nada. Sonreír no cura la atrofia muscular, respondió la doctora. ¿Y la tortura sí? Yo no torturo a nadie. Fernanda, mi hijo está internado. ¿Cómo? En el hospital por deshidratación y rechazo a la comida. La doctora se puso nerviosa. ¿Cuándo pasó eso? Anoche se desmayó después de tu sesión. Fernanda, eso no tiene nada que ver conmigo. Sí lo tiene. El médico dijo que tiene una depresión severa. ¿Qué médico? El doctor Fernando Rivas, psiquiatra infantil. ¿Y qué dijo? Que un niño de 8 años no se deprime así, sin un motivo grave. ¿Y cuál sería el motivo? ¿La pérdida de un ser querido o un maltrato? La doctora se puso pálida. ¿Maltrato? Sí, Fernanda, maltrato. Rodrigo se levantó y se dirigió a un armario donde guardaba objetos personales. Sacó unos frascos de medicamentos que la doctora le había entregado, diciendo que los había encontrado en el bolso de Lucía. Fernanda, estos medicamentos, le dijo. La doctora se puso pálida. ¿Qué pasa con ellos? Se los mostré al doctor Fernando. Él dijo que el Ribotril vencido no hace daño, solo pierde su efecto, y que la Ritalina es para la hiperactividad, no para la depresión. ¿Sabes lo que eso significa? Que si Lucía quisiera drogar a mi hijo, usaría medicamentos que sí funcionan. La doctora intentó cambiar de tema. Rodrigo, lo importante es que ella tenía medicamentos ilegales. ¿De dónde los sacaste? Ya te dije, cayeron de su bolso. Rodrigo abrió un cajón de su escritorio y sacó un papel. Este es el informe toxicológico de Tomás. ¿Qué informe? Un examen de sangre que pedí para detectar cualquier medicamento en su organismo. ¿Quieres saber el resultado? No. 0 medicamentos, ni siquiera vitaminas. La doctora Fernanda se quedó sin palabras. Eso significa que Lucía nunca le dio nada a mi hijo. Tal vez se detuvo antes, intentó decir. Rodrigo golpeó el escritorio con la mano. Basta de mentir. Fernanda, ¿sabes cómo lo sé? Porque vi las cámaras de seguridad. ¿Qué cámaras? Las de las últimas 2 semanas, cuando Lucía trabajó aquí. Fernanda, puedo explicarlo. Explica entonces por qué pusiste esos medicamentos en su bolso. La doctora intentó negarlo, pero Rodrigo no la dejó. Lo vi todo, Fernanda. Te vi llegando temprano, entrando a la cocina, poniendo los frascos en el bolso de Lucía. Me mentiste. Lo hice para proteger a tu hijo. ¿Protegerlo de ella o proteger tu empleo? ¿Y qué hablas? Cobras una fortuna al mes por 1 año y medio sin ningún resultado. La atrofia muscular tarda en tratarse, se excusó la doctora. ¿Qué atrofia, Fernanda? El doctor Fernando examinó a mi hijo. ¿Quieres saber el diagnóstico? Parálisis psicológica por trauma emocional. Eso es lo mismo, intentó decir ella. No es lo mismo, gritó Rodrigo. La parálisis psicológica no se trata con tortura, se trata con cariño. Yo siempre lo traté con cariño. Mentira. Escuché las grabaciones de audio de las sesiones, tú gritándole, forzándolo más allá de su límite, llamándolo dramático. La doctora intentó justificarse. Rodrigo, a veces el tratamiento exige firmeza. Una cosa es la firmeza, otra la crueldad. Yo no fui cruel. No. Solo lo ignorabas cuando gritaba de dolor. Lo amenazabas con medicarlo porque no te obedecía. Yo nunca lo amenacé. Rodrigo sacó su celular y reprodujo un audio. La voz de la doctora Fernanda se escuchó clara. Si no cooperas, tendré que hablar con lo padre sobre la medicación. Eso no es una amenaza. La doctora estaba acorralada. Rodrigo, puedo explicarlo. No necesitas explicar. Estás despedida. ¿Qué? Despedida, la calle. Rodrigo, no puedes hacerme esto. Puedo y lo estoy haciendo. Te arrepentirás.
Tu hijo va a retroceder sin un tratamiento profesional. Mi hijo retrocedió con tu tratamiento profesional. Sin mí, él nunca caminará. Contigo, él nunca sería feliz. La doctora tomó su bolso furiosa. Rodrigo, estás cometiendo el mayor error de tu vida. El mayor error fue haber confiado en ti. Esa empleada de limpieza va a destruir a tu hijo. Esa empleada de limpieza fue la única que hizo a mi hijo sonreír. La doctora Fernanda salió dando un portazo. Rodrigo se quedó solo, respirando hondo. Finalmente había tomado la decisión correcta. Subió al cuarto de Tomás. Hijo, lo llamó. Hola, papá. La doctora Fernanda se fue. Tomás se giró esperanzado. Para siempre. ¿Y Lucía? Rodrigo suspiró profundamente. La voy a buscar. Rodrigo no tenía la dirección de Lucía. Solo sabía que vivía en un barrio humilde del sur de la ciudad. Pasó toda la tarde buscando. Preguntó en 3 comunidades diferentes hasta que alguien le dijo: Lucía Santos, la conozco. Vive en la calle de arriba, en la Casa Azul. El señor de la Vega en su lujoso auto subió la empinada loma, una experiencia que nunca había tenido en la vida. Las calles eran estrechas, las casas estaban pegadas una a la otra. Niños jugaban en la calle sin preocupaciones. Paró frente a una casa azul, pequeña y modesta, y tocó la puerta. Una mujer de unos 60 años atendió. ¿Es la madre de Lucía? Soy yo. ¿Quién es usted? Rodrigo de la Vega, su expatrón. Doña María se tensó. ¿Qué quiere? Quiero hablar con ella. ¡Lucía!, gritó la mujer. Lucía apareció en la puerta y se sobresaltó al ver a Rodrigo. Señor Rodrigo. Lucía, necesito hablar contigo. Mamá, déjalo pasar. La casa era pequeña. Una sala, una cocina y 2 cuartos. Todo estaba impecable, pero muy simple. Siéntese, señor Rodrigo. Él se sentó en un viejo sofá, avergonzado por la enorme diferencia social entre ellos. Lucía, vine a pedirte algo. ¿Qué? Perdón, le dijo. Lucía se sorprendió. Perdón. Perdón por no haberte creído, por haberte despedido sin escuchar tu versión. Señor Rodrigo, Lucía, descubrí que Fernanda mintió sobre los medicamentos. Lo vi todo en las cámaras. Te tendió una trampa. Lucía se sentó lentamente. ¿Ella me tendió una trampa? Sí, y yo fui un idiota por creerle. Lucía, ¿por qué haría algo así? Para alejarte de Tomás, y lo hizo porque estabas logrando lo que ella no pudo en 1 año y medio. ¿Qué estaba logrando? Haciendo a mi hijo feliz. Lucía comenzó a llorar. ¿Cómo está él ahora? Mal, muy mal. ¿Qué pasó? Está internado. Deshidratación y depresión. Dejó de comer por completo. Lucía se levantó, desesperada. Dios mío, ¿por qué no me buscó antes? Porque soy un padre terrible que creyó en la persona equivocada. Doña María, en silencio, observó la escena. Señor, le dijo, mi hija sufrió mucho estas 2 semanas. Lo sé, doña María, y le pido perdón a usted también. ¿Qué es lo que quiere ahora? Quiero que Lucía regrese. ¿Como empleada de limpieza?, preguntó Lucía. No, como cuidadora oficial de Tomás. En el hospital, Tomás estaba conectado a un suero, acostado en la cama, mirando al techo. Tomás, lo llamó Rodrigo desde la puerta. Hola, papá. Traje a alguien para que te vea. ¿Quién? Adivina, le dijo Rodrigo. Lucía apareció en la puerta sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. Hola, mi amor, le dijo. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par. Lucía intentó levantarse de la cama, pero estaba muy débil. Calma, mi amor, vine a verte. Lucía corrió al lado de la cama y lo abrazó. ¿De verdad regresaste? Regresé, para siempre. ¿Lo prometes? Lo prometo. Esta vez es en serio. Tomás comenzó a llorar, pero de alegría. Lucía, te extrañé mucho. Yo también te extrañé, mi amor. ¿No estabas enojada conmigo? ¿Enojada? ¿Por qué? Porque no pude caminar solo. Lucía tomó su carita entre sus manos. Tomás, mírame. Nunca me enojaría contigo. Nunca.
Ni siquiera si nunca puedo caminar. Ni siquiera si nunca puedes. Me gustas como eres, pero no quieres que camine. Claro que quiero, pero no porque lo necesites, sino porque tú quieres. Rodrigo observaba todo, emocionado. Lucía, ¿quieres intentar ayudarlo de nuevo? Sí, pero esta vez a mi manera. ¿Qué manera? Con amor, paciencia y juegos, sin presión. Y si no funciona, al menos será feliz intentándolo. Tomás miró a su papá. Papá, ¿puedes dejar que Lucía me ayude? Puedes, hijo. Esta vez confío en ella. Lucía, preguntó Tomás, ¿la doctora Fernanda no va a volver? No, mi amor, nunca más. Nunca más, repitió Rodrigo con voz firme. Tomás sonrió por primera vez en meses. Entonces, ahora sí voy a poder caminar. Vamos a intentarlo juntos, le dijo Lucía, sin prisa, sin dolor, solo con amor. Rodrigo se emocionó al ver a su hijo esperanzado de nuevo. Lucía, ¿aceptas volver a trabajar para mí como cuidadora de Tomás? Como cuidadora, Rodrigo dudó, y como alguien importante en nuestra familia. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué significa eso? Significa que ustedes dos se necesitan, y yo los necesito a los dos. Tomás aplaudió. Lucía, te vas a quedar a vivir con nosotros. Si tu papá quiere. Sí, quiero, gritó. Tomás, feliz. Rodrigo sonrió por primera vez en meses. Entonces, trato hecho. Lucía, bienvenida de nuevo a la familia. 2 semanas después, la vida en la mansión de La Vega estaba comenzando a cambiar. Tomás había salido del hospital, pero todavía estaba frágil y necesitaba muchos cuidados. Lucía, ¿te vas a quedar en el cuarto al lado del mío? Sí, mi amor. Así puedo ayudarte si necesitas algo por la noche. Rodrigo había arreglado uno de los cuartos de huéspedes para Lucía. No era lujoso, pero era cómodo. Tenía una buena cama, un armario y una televisión. Lucía, necesito hablar contigo. Puedes hablar, Rodrigo. Primero, deja de llamarme señor. Somos un equipo ahora. Y segundo, ya no eres una empleada común. Eres una cuidadora especializada de Tomás. ¿Qué significa eso? Una suma importante al mes, seguro médico para ti y para tu madre. Todo en regla. Lucía no podía creerlo. Rodrigo, es mucho dinero. Es poco comparado con lo que ya hiciste por mi hijo. ¿Y cuál será mi trabajo? Ayudar a Tomás a recuperarse, a tu manera. Lucía miró a su hijo, que estaba escuchando todo desde su silla de ruedas. Tomás, ¿quieres intentar caminar de nuevo? Sí, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De no lograrlo y que se enojen conmigo. Nadie se enojará. Iremos a tu tiempo. ¿Y si nunca puedo? Si no puedes, inventaremos otros juegos divertidos. Rodrigo observaba la conversación y se daba cuenta de lo relajado que estaba su hijo al hablar con Lucía. Lucía, tienes carta. Blanca. Haz lo que creas que es mejor. ¿Puedo traer a mi mamá para que lo conozca? Sí, claro. Puede venir a almorzar cuando quiera. Tomás aplaudió. Quiero conocer a tu mamá. Le va a encantar. Y a ella le vas a gustar. Te va a amar, como yo te amo, le dijo Lucía. Lucía comenzó un trabajo completamente diferente con Tomás. Nada de ejercicios forzados o sesiones programadas, solo juegos a lo largo del día. Tomás, vamos a jugar a algo nuevo. ¿A qué? A la danza de la silla. ¿Qué es eso? Te quedas en la silla y bailamos juntos. Lucía puso una música alegre y comenzó a bailar frente a él. Tomás se rió y comenzó a mover los brazos. Ahora, mueve los pies también. ¿Puedo? Claro, a tus pies les encanta la música. Tomás comenzó a mover los pies lentamente. Era la primera vez en mucho tiempo que movía las piernas porque quería, no porque alguien se lo hubiera ordenado. Mira, Lucía, mis pies están bailando. Sí, lo están. Eres el mejor bailarín de silla que he visto en mi vida. Después de 1 hora de juegos, Tomás estaba cansado pero feliz. Lucía, ¿por qué contigo es más fácil? Porque no estamos intentando arreglarte, mi amor. Solo estamos jugando. Y jugando
Puedo mover las piernas. Puedes, porque te olvidas de que tienes miedo. Rodrigo desde la puerta estaba impresionado. En 2 días, Lucía había logrado más movimiento voluntario de Tomás que la doctora Fernanda en meses. «Lucía, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó. «Claro. Tomás, quédate bailando ya. Regreso». Salieron al pasillo. «Lucía, ¿cómo lo haces? ¿Hacer qué?». «Hacer que él quiera mover las piernas. Es fácil. No le digo que necesita hacerlo, le digo que puede. ¿Cuál es la diferencia? Cuando le dices que necesita, se vuelve una obligación. Cuando le dices que puede, se vuelve una elección, y él elige intentarlo. Elige porque no hay presión». Rodrigo la miró de una forma extraña. «¿Qué pasa?». «Nada. Es que eres muy inteligente». «Inteligente no. Solo presto atención». Fernanda no lo hacía. Ella quería mostrar resultados rápidos. «Yo solo quiero que él sea feliz. Y siendo feliz, él va a poder caminar. Ya lo está logrando. Mira», le dijo. Los dos miraron hacia el cuarto. Tomás estaba moviendo las 2 piernas al mismo tiempo, sonriendo solo. «Dios mío», susurró Rodrigo. «Está mejorando de verdad». 3 semanas después, doña María vino a almorzar a la mansión por primera vez. «Mamá, él es Tomás», le dijo Lucía. «Hola, abuelita», dijo Tomás. «Hola, mi nieto, ¿qué? Hermoso eres», le dijo doña María con los ojos llenos de lágrimas. «Lucía me dijo que eres su mamá». «Sí, lo soy, y estoy muy orgullosa de ella». «¿Por qué?». «Porque tiene un corazón tan bueno como el tuyo». Tomás sonrió. «Abuelita, ¿quieres ver algo genial?». «Quiero». «Lucía, ayúdame». Lucía tomó su mano. Tomás se apoyó en los brazos de la silla y logró ponerse de pie por 2 minutos. «¡Dios mío!», gritó doña María emocionada. «¿Puedes pararte?». «Sí puedo, y mañana voy a intentar dar un pasito». Rodrigo, que estaba almorzando con ellos, se emocionó al ver la reacción de la madre de Lucía. «Doña María, ¿cree que Lucía está haciendo un buen trabajo?». «Señor Rodrigo, mi hija siempre supo tratar con los niños. Desde pequeña cuidaba de sus primos y de los vecinos, y siempre funcionaba. Porque ella no los fuerza, los conquista». «¿Cómo que los conquista?». «Ella hace que el niño quiera mejorar, no lo obliga a mejorar». Después del almuerzo, Rodrigo se quedó pensando. Toda su vida había intentado obligar en lugar de conquistar. «Lucía, ¿puedo acompañarte en una sesión con Tomás?». «Claro, pero no es una sesión, es un juego. Entonces, ¿puedo jugar con ustedes?». Lucía sonrió. «Puedes. A Tomás le va a encantar». «Papá», gritó Tomás cuando lo vio. «¿Vas a jugar con nosotros?». «Si me dejan, sí, claro». «Lucía, enséñale a papá a jugar». Fue la primera vez en 2 años que Rodrigo jugó con su hijo, y la primera vez que entendió cómo ser un padre de verdad. 2 meses después del regreso de Lucía, Tomás logró dar sus primeros pasos solo 3 pasos, pero fueron los más emocionantes que Rodrigo había visto en su vida. «Papá, Lucía, miren». Tomás se levantó de la silla, tomó aire y caminó 3 pasos hasta una silla. Rodrigo comenzó a llorar en el mismo instante. «Hijo, lo lograste, lo hice, caminé solo». Lucía también estaba llorando. «Tomás, eres increíble. Gracias por creer en mí», le dijo el niño. «Siempre creí, mi amor». Rodrigo los abrazó a los dos. «Lucía, ¿cómo puedo agradecerte?». «No necesitas agradecerme», le respondió ella. «Sí, necesito. Me devolviste a mi hijo. Yo solo hice lo que mi corazón me dijo». «¿Y tu corazón? ¿Qué te dice de mí?». Lucía se puso roja. «¿Qué significa eso?». «Creo que me estoy enamorando de ti. ¿Tú sientes algo por mí también?». Lucía miró a Tomás, que fingía no escuchar, pero estaba prestando atención a todo. «Sí, siento algo». «¿Qué sientes?». «Cariño, mucho cariño, solo cariño». «Rodrigo, tenemos que ir despacio». «¿Por qué?». «Porque somos muy diferentes». «¿Diferentes cómo?». «Tú eres rico, yo soy pobre. Eres el patrón, yo soy la empleada». «Lucía, ya no eres mi empleada.
Eres la mujer que salvó a mi familia. Tomás no pudo aguantar más y fingió. Papá, Lucía, ¿van a seguir coqueteando o me van a ayudar a caminar más? Los dos se rieron. Vamos a ayudarte a caminar, le dijo Lucía. Pero después, ¿van a ser novios? Rodrigo miró a Lucía. Si ella quiere. Sí, quiero, susurró ella. Sí, gritó Tomás. Infeliz. Ahora sí. Mientras tanto, la doctora Fernanda estaba tramando su plan de venganza. Había perdido a 3 clientes en las últimas semanas y estaba desesperada financieramente. Clara, soy Fernanda Montalvo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mal, y tengo una historia que te puede interesar. ¿Qué historia? Un empresario millonario deja que una empleada de limpieza sin estudios cuide de su hijo, que tiene una discapacidad. Clara, ¿es en serio? Muy en serio. Rodrigo de la Vega despidió a una fisioterapeuta con formación para dejar que una ex empleada de limpieza trate a su hijo. ¿Y cuál es el problema? El niño puede estar en peligro. Gente sin cualificación haciendo procedimientos médicos. ¿Tienes pruebas? Sí. Trabajé en su casa por 1 año y medio. Fernanda, ¿aceptarías una entrevista? Sí. Alguien tiene que denunciar esta irresponsabilidad. 3 días después, la historia explotó en Internet. Empresario millonario despide a fisioterapeuta y deja que exempleada de limpieza cuide a hijo con discapacidad. La nota pintaba a Rodrigo como irresponsable y a Lucía como una oportunista. Fuentes cercanas a la familia revelan que la exempleada manipuló al empresario para conseguir un mejor empleo. Rodrigo leyó la nota en el desayuno y se puso furioso. Esa mujer no se rinde. Rodrigo, ¿es muy grave?, le preguntó Lucía preocupada. ¿Grave? Te pintó como una oportunista. ¿Y ahora? Ahora vamos a mostrar quién eres en realidad. El teléfono sonó. Hola, Rodrigo, soy Roberto del club. Leí la nota sobre ti. ¿Es cierta esa historia? Depende. ¿Qué parte quieres saber? ¿De verdad dejaste que una empleada de limpieza cuidara de Tomás? Dejé que alguien que ama a mi hijo cuidara de él. ¿Pero ella tiene cualificación? Tiene resultados. Tomás está caminando. ¿Caminando? ¿Cómo? ¿Quieres venir a verlo? ¿Puedo? Claro. Trae a toda tu familia. Rodrigo llamó a Lucía. Lucía, vamos a dar una entrevista. Una entrevista para el mismo periódico. ¿Que publicó esa mentira? Rodrigo, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De decir una tontería, de pasar vergüenza. Lucía, solo tienes que decir la verdad. Y si no me creen, creerán cuando vean a Tomás. ¿Quieres participar? Sí, gritó Tomás. Quiero mostrar cómo sé caminar. ¿Ves?, le dijo Rodrigo a Lucía. Él quiere mostrarle al mundo. Lucía suspiró. Está bien, hagámoslo. La entrevista fue programada para el jueves. Lucía estuvo nerviosa toda la semana. Rodrigo, ¿y si me preguntan cosas que no sé responder? Responde con el corazón. ¿Y si dicen que soy una oportunista? Muestra quién eres en realidad. Tomás, ¿tú no estás nervioso? No, estoy emocionado. Voy a mostrarle a todos cómo me ayudaste. El jueves, la periodista Clara llegó con un camarógrafo. Señor Rodrigo, gracias por recibirnos. Gracias por la oportunidad de mostrar la verdad. Ella es Lucía, Lucía Santos, la persona más importante en la vida de mi hijo. Lucía, ¿de verdad no tienes formación en o fisioterapia? No tengo. Entonces, ¿cómo tratas a un niño con una discapacidad? Yo no lo trato, lo cuido. No es lo mismo, no. Tratar es intentar arreglar algo que está roto. Cuidar es dar amor a quien lo necesita. La periodista se interesó. ¿Y funciona? Tomás, la llamó Lucía. Ven a mostrarle a la señorita cómo caminas. Tomás se levantó de la silla de ruedas y caminó 10 pasos hasta donde estaban. Hola, soy Tomás y sé caminar. La periodista se quedó con la boca abierta. ¿Cómo lograste caminar de nuevo? Lucía me enseñó. ¿Cómo te enseñó? Con juegos. Jugamos a la danza, al equilibrio, a los pasos de hormiga, y no dolía nada. Antes dolía porque tenía miedo. Ahora no duele porque soy feliz.
¿Y cuál es la diferencia entre Lucía y la fisioterapeuta anterior? La doctora Fernanda me gritaba y me obligaba a hacer fuerza. Lucía juega conmigo y me dice que puedo lograrlo. La periodista se giró hacia Rodrigo. Señor Rodrigo, ¿cuál es su opinión sobre este cambio? Mi opinión es que mi hijo sonríe de nuevo. La nota salió al día siguiente con un título completamente diferente. El amor cura donde la medicina falló. Cuidadora ayuda a niño a caminar de nuevo. La nota contaba la historia real, mostraba a Tomás caminando y presentaba a Lucía como un ejemplo de dedicación. Los comentarios eran masivamente positivos. ¡Qué historia tan hermosa! Felicitaciones al padre por elegir el amor. Lucía es un ángel. Más historias así. Rodrigo estaba radiante. Lucía, ¿viste los comentarios? Sí, no puedo creer que todo salió bien. Salió bien porque supiste decir la verdad. El teléfono no paraba de sonar. Hola, Rodrigo. Soy Patricia de la revista Creciendo. Leímos la nota sobre tu hijo. Nos gustaría hacer un reportaje más grande. ¿Sobre qué? Sobre métodos alternativos de rehabilitación infantil. Lucía, ven acá, la llamó. Quieren hablar contigo. Lucía tomó el teléfono. Hola, Lucía. Soy periodista de la revista Creciendo. Nos gustaría conocer tus métodos. ¿Mis métodos? Sí. ¿Cómo consigues resultados que los fisioterapeutas no consiguen? Yo no sé explicarlo muy bien. Puedes intentarlo. Es que no veo a Tomás como un problema a resolver. Lo veo como un niño que necesita creer en sí mismo de nuevo. ¿Y cómo haces eso? Jugando, hablando, mostrándole que puede hacer cosas geniales. Lucía, ¿aceptarías dar talleres para otros padres? ¿Talleres enseñando tu método a otras familias? Lucía miró a Rodrigo, que le hizo un gesto de aprobación. Puedo pensarlo. Claro, pero debes saber que hay muchas familias que necesitan a alguien como tú. 4 meses después, la vida era perfecta. Tomás caminaba casi normal, solo usaba la silla cuando estaba muy cansado. Lucía, mira lo que puedo hacer. Tomás corrió 10 metros en el jardín sin parar. Tomás, estás corriendo. Sí, y no estoy cansado. Rodrigo llegó del trabajo y vio la escena. Mi hijo corriendo. Se emocionaba cada vez que veía a Tomás haciendo cosas normales de un niño. Rodrigo, lo llamó Lucía. Necesito contarte una cosa. ¿Qué? Recibí 3 invitaciones más para dar conferencias. ¿Sobre qué? Sobre cuidado humanizado con niños especiales. ¿Y quieres ir? Sí, pero tengo miedo de dejar a Tomás. Rodrigo la tomó de la mano. Puedes hacer las 2 cosas, cuidar de él y ayudar a otras familias. ¿Crees? Creo que naciste para esto. Lucía sonrió. Rodrigo, ¿puedo decirte una cosa? Claro, me enamoré de ti. Rodrigo se quedó sin aire. ¿En serio? Sí, en serio. Y yo también me enamoré de ti, ¿de verdad? Mucho. Los 2 se acercaron lentamente. Lucía, ¿quieres ser mi novia? Sí, quiero. Rodrigo la besó con cariño. ¡Papá! ¡Lucía! Gritó Tomás corriendo hacia ellos. ¿Son novios? Sí, mi amor, respondió Rodrigo riendo. ¡Qué bien! Ahora Lucía nunca más se irá. Nunca más, prometió ella. ¿Y seremos una familia? Ya somos una familia, dijo Rodrigo. ¿Pero puedo llamar a Lucía mamá? Lucía se arrodilló para estar a su altura. Tomás, tu madre siempre será Patricia. Ella es tu mamá del cielo. ¿Y yo, puedo ser tu mamá del corazón? Sí, sí quiero. Entonces ahora soy tu mamá del corazón y tú eres mi hijo del corazón. Tomás la abrazó con fuerza. Te amo, mamá Lucía. Yo también te amo, mi amor. Rodrigo observaba todo emocionado. Finalmente tenía una familia de verdad. 6 meses después, todo era perfecto. Tomás caminaba completamente normal. Lucía daba conferencias por todo México y Rodrigo había aprendido a ser un padre presente. Lucía, cierra los ojos, le pidió. ¿Por qué, Rodrigo? Tengo una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Cierra primero. Lucía cerró los ojos. Rodrigo se arrodilló frente a ella con una caja de terciopelo.
Tomás, llama a la abuela María. Abuela, ven aquí. Papá va a hacer algo importante. Doña María vino de la cocina, secándose las manos. ¿Qué pasa, mi amor? Papá le va a pedir a Lucía que se case con él. Dios mío. Lucía, puedes abrir los ojos. Lucía abrió los ojos y vio a Rodrigo arrodillado con el anillo. Lucía Santos, ¿quieres casarte conmigo? Dios mío, ¿sí o no? Preguntó Tomás impaciente. Lucía miró el anillo, luego a Rodrigo, luego a Tomás y finalmente a su madre. Rodrigo, ¿estás seguro? Nunca estuve tan seguro de algo en mi vida. ¿Y si tu familia no me acepta? Mi familia son ustedes. ¿Y si la sociedad habla mal? Que hablen. Me importa a quien amo. ¿Y si en el futuro te arrepientes? Imposible arrepentirme de la mejor decisión de mi vida. Lucía comenzó a llorar. Entonces sí quiero. ¡Sí!, gritó Tomás. ¡Vamos a tener una boda! Rodrigo le puso el anillo en el dedo y la besó. Ahora sí, somos una familia oficial. Te amo, Rodrigo. Yo también te amo. A ti y a este pequeño que me enseñó a vivir de nuevo. Doña María lloraba de alegría. Hija, te mereces toda la felicidad del mundo. Mamá, ¿te quedarás a vivir con nosotros? Si quieren. Sí queremos, gritó Tomás. Ahora tengo papá, mamá y abuela en la misma casa. Afuera de la mansión, escondida detrás del muro, la doctora Fernanda observaba todo por la ventana de la sala. Disfruten mientras puedan, murmuró, llena de odio. Todavía no he terminado con ustedes. La doctora Fernanda estaba en un pequeño departamento que había conseguido rentar después de perder su consultorio. 8 meses de desempleo habían acabado con sus ahorros. Ahora trabajaba como recepcionista en un centro de salud. Todo por culpa de esa empleada de 1900. Limpieza. Esto no puede terminar así, se dijo a sí misma mirando las cuentas sobre la mesa. Tengo que hacer algo. Tomó su celular y llamó a la periodista Clara. Clara, soy Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mal, y tengo una bomba para ti. ¿Qué bomba? ¿Recuerdas esa historia del empresario y la empleada de limpieza? Pues están montando un instituto para engañar a otras familias. ¿Cómo que engañar? Prometiendo curas milagrosas con métodos de gente sin formación. Pero Fernanda, funcionó con su hijo, fue suerte. Y ahora van a cobrarle a otras familias por una farsa. ¿Tienes pruebas? Sí, y tengo más cosas también. ¿Qué tipo de cosas? Sobre su matrimonio, sobre cómo ella se aprovechó de la situación. Fernanda, ten cuidado con lo que dices. Esa mujer destruyó mi carrera. Tengo derecho a defenderme. Está bien, pero solo con pruebas. La doctora Fernanda colgó y sonrió por primera vez en meses. Lucía Santos, ahora verás de lo que soy capaz. Pasó la noche entera escribiendo un informe con pruebas de que Lucía era una oportunista que había manipulado a Rodrigo para conseguir dinero. Inventó historias sobre Lucía seduciendo a Rodrigo, sobre el matrimonio siendo una farsa para sacar dinero. Mañana mismo se lo entregaré a todos los periódicos. La nota explotó en internet el viernes por la mañana. La verdad sobre el matrimonio de la empleada de limpieza, oportunista, manipula a empresario viudo. Rodrigo leyó el titular en el desayuno y se puso pálido. Lucía, ven a ver esto. Lucía vino corriendo de la cocina donde estaba preparando el almuerzo de Tomás para la escuela. ¿Qué pasa? Ella leyó el titular y se sentó en una silla, en shock. Dios mío, ella inventó todo esto. La nota decía que Lucía se había aprovechado del estado emocional frágil de Rodrigo y que el matrimonio era una estrategia calculada para salir de la pobreza. También acusaba al instituto de ser un negocio disfrazado de caridad y cuestionaba la cualificación de Lucía. Rodrigo, ¿esto lo va a destruir todo? No lo hará. Sí lo hará. Nadie va a volver a confiar en mí. Lucía, calma. El teléfono sonó. Hola, Rodrigo. Soy Carlos de la oficina. Hola, Carlos. ¿Viste la nota? Sí. Rodrigo, esto se ve muy mal.
Los accionistas están preocupados, quieren una reunión de emergencia. ¿Reunión para qué? Para discutir tu situación en la empresa. ¿Mi situación? Rodrigo, tú eres la cara de la empresa. Si tu imagen se ve afectada, entiendo. Rodrigo colgó, preocupado. Amor, quieren sacarme de la empresa por mi culpa, por culpa de las mentiras de Fernanda. Tomás apareció en la cocina, listo para la escuela. ¿Por qué están tristes? Una persona mala inventó mentiras sobre nosotros, le explicó Lucía. ¿Qué tipo de mentiras? Que me casé con tu papá por dinero. ¡Qué tontería!, dijo Tomás, riendo. Te casaste porque nos amas. Sí, hijo, pero no todos saben eso. Entonces vamos a decírselos. ¿Cómo? De la misma forma que lo hicimos la primera vez, diciendo la verdad. Rodrigo miró a su hijo asombrado. Tomás, tienes razón, siempre la tengo, le respondió el niño, haciendo que sus padres se rieran. El lunes, Rodrigo se enfrentó a la reunión con los accionistas. Rodrigo, necesitamos hablar sobre tu exposición en los medios. Pueden hablar. Esta historia con tu esposa está perjudicando nuestra imagen corporativa. ¿Cómo? Los clientes están cuestionando tu credibilidad. ¿Por culpa de mi matrimonio? ¿Por culpa de las acusaciones? ¿Qué acusaciones? De que fuiste manipulado, que tomaste decisiones por emoción, y las tomé, respondió Rodrigo. Tomé la decisión emocional de elegir la felicidad de mi hijo. ¿Saben cuál era el estado de Tomás antes de que llegara Lucía? ¿Y saben cómo está ahora? Sí lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es la versión que está circulando. La versión es una mentira. ¿Cómo lo pruebas? Lo probaré. Rodrigo salió de la reunión y llamó al canal de televisión más visto de la Ciudad de México. Quiero comprar un espacio de horario estelar para anunciar para contar una historia. Esa misma noche, Rodrigo, Lucía y Tomás aparecieron en un programa de televisión en vivo. Buenas noches. Hoy tenemos a la familia que está siendo muy comentada en las redes sociales. Buenas noches, Rodrigo. ¿Quieres responder a las acusaciones? Quiero contar la verdad. ¿Qué verdad? Lucía no se aprovechó de mí. Ella salvó a mi familia. ¿Cómo? Muéstrales. Tomás se levantó de la silla de ruedas que habían llevado para la demostración y caminó hasta el presentador. Hola, soy Tomás y hace 2 años no podía caminar. ¿Por qué? Porque me puse muy triste cuando mi mamá murió. ¿Y cómo volviste a caminar? Mi tía Lucía me enseñó que podía intentarlo de nuevo y funcionó. Y ahora corro, brinco, hago de todo. El presentador se giró hacia Lucía. Lucía, ¿de verdad te casaste por amor? Me casé porque encontré una familia que amo mucho. ¿Y el instituto que crearon es para ayudar a otros niños? Sí, ¿cobran algo? Nada, es gratuito. Mi esposo financia todo porque cree que todos los niños merecen ser felices. El programa fue un éxito. Los comentarios en internet cambiaron completamente. ¡Qué familia tan hermosa! Fernanda es una persona muy mala. Lucía es un ejemplo de mujer. Rodrigo es el papá del año. Después del programa, las cosas empeoraron para la doctora Fernanda. El Consejo Médico decidió abrir una investigación completa sobre ella. Doctora Fernanda, recibimos 15 nuevas denuncias. 15 padres que vieron el programa y decidieron hablar sobre tratamientos inadecuados. ¿Qué tratamientos? Métodos traumáticos, cobros excesivos, falta de resultados. Esto es una persecución orquestada por Rodrigo de la Vega. Doctora, las denuncias son de familias que ni siquiera se conocen, pero vamos a necesitar todos sus expedientes de los últimos 5 años. ¿5 años? Y también vamos a hablar con todos sus expacientes. No pueden hacer eso. Sí podemos. Es una investigación oficial. Una semana después llegaron los resultados. 15 niños habían sido traumatizados por los métodos de la doctora Fernanda. Todos reportaron miedo, dolor innecesario y empeoramiento emocional. Doctora Fernanda, le dijo el presidente del consejo,
decidimos revocar su registro definitivamente. ¿Definitivamente? ¿Sin derecho a recurso? Pero esto me impedirá trabajar para siempre. Debió haber pensado en eso antes de maltratar a los niños. Yo nunca maltraté a nadie. Los informes psicológicos prueban lo contrario. La doctora Fernanda salió del consejo destruida. 20 años de carrera acabaron por culpa de una empleada de limpieza. Esto no puede terminar así, murmuró. Tiene que haber una manera de vengarme. Decidió hacer su jugada final. Si no podía destruir a Lucía profesionalmente, la destruiría personalmente. Contrató a un detective privado con el poco dinero que le quedaba. Quiero que investigue a Lucía Santos de la Vega. ¿Investigar qué? Todo. Su pasado, su familia, sus amigos. ¿Qué busca? Algo que demuestre que no es la santa que dice ser. Señora, esto cuesta una suma de dinero. Lo pagaré. Era el último dinero que tenía. Si no funcionaba, estaría completamente perdida. Una semana después, el detective la llamó. Encontré algo interesante. ¿Qué es? Lucía tiene una prima que trabaja como bailarina. ¿Y? Bailarina de un club nocturno. Fue arrestada por prostitución. ¿En serio? Sí. Adriana Santos, prima en primer grado. La doctora Fernanda sonrió. Finalmente tenía algo que usar en su contra. ¿Puede conseguir pruebas? Sí. Fotos, el expediente judicial, todo. ¿Cuánto costará? Una suma más. La doctora Fernanda empeñó su anillo de graduación para conseguir el dinero. ¡Hágalo! 3 días después, una nueva nota explotó en Internet. Esposa de empresario tiene prima prostituta. Familia con un pasado dudoso. La nota tenía fotos de Adriana siendo arrestada, documentos judiciales y vinculaba a Lucía con el ambiente de la prostitución por su parentesco. Rodrigo leyó la nota y explotó de ira. Esa mujer no tiene límites. Rodrigo, esto va a destruir a nuestra familia, lloraba Lucía. No lo hará. Sí, lo hará. Ahora dirán que vengo de una familia disfuncional, e incluso si fuera así, ¿cuál sería el problema? Rodrigo, esto te afecta. Afecta a Tomás. Afecta a nuestro instituto. Lucía, nada de eso importa. Sí importa. Amor, mírame, le dijo Rodrigo. Lucía lo miró. Me casé contigo, no con tu prima, pero la gente va a pensar... Que piensen. Quien te conoce sabe quién eres. Lo que la doctora Fernanda no esperaba era que su estrategia saldría mal. A la mañana siguiente, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Hola, señor Rodrigo. Soy Adriana Santos, la prima de Lucía. Hola, Adriana. Señor, vi la nota. Sí, puedo hablar con usted. Claro, es importante. 1 hora después, Adriana llegó a la mansión. Una mujer de 30 años, delgada, con una expresión de dolor. Lucía, la llamó al verla. Adriana, qué gusto verte. Las dos se abrazaron. Prima, lo siento mucho por esta exposición. Adriana, no tienes la culpa. Sí, la tengo. Mi pasado te está perjudicando. Tu pasado es tu pasado. Lucía, ¿puedo contar la verdad a los periódicos? ¿Qué verdad? La verdad de por qué fui arrestada. Lucía, yo no era prostituta. ¿Cómo? Yo era mesera en el club nocturno. Fui arrestada en una redada policial junto con todos los que estaban allí. ¿En serio? Sí, tengo pruebas. Mi expediente fue archivado por falta de pruebas. Rodrigo se adelantó. Adriana, ¿aceptarías dar una entrevista aclarando esto? Sí, no puedo dejar que mi prima pague por algo que no hice. Y otra cosa, ¿qué? Puedes demandar a quien inventó esa mentira por difamación. ¿Puedo? Sí, y yo pagaré a los abogados. Adriana comenzó a llorar. Rodrigo, ¿por qué harías esto por mí? Porque eres la familia de Lucía y Lucía es mi familia. Pero soy una ex convicta. ¿Y o qué? Todos cometemos errores. Lo que importa es quién eres hoy. Hoy trabajo como vendedora y cuido de mi hija sola. Entonces eres una madre luchadora, igual que Lucía. Gracias por defender a nuestra familia. Nuestra familia siempre estará unida, le dijo Lucía. Tomás, que había escuchado todo, llegó corriendo.
Tía Adriana, Tomás, ¿cómo has crecido? Tía, ¿vas a demandar a la persona mala que mintió sobre ti? Sí, mi amor. ¡Qué bien! Los mentirosos deben ser castigados. La entrevista de Minuntushin. Adriana fue devastadora para la doctora Fernanda. Ella probó que nunca fue prostituta, mostró los documentos del expediente archivado y también contó cómo la doctora había distorsionado su historia. Esa fisioterapeuta me buscó ofreciéndome dinero para que confirmara las mentiras sobre mi prima. Le ofreció dinero. Sí, me ofreció una suma para que dijera que Lucía siempre estuvo involucrada con la prostitución. ¿Y aceptaste? Claro que no. Mi prima es la persona más honesta que conozco. ¿Por qué Fernanda haría eso? Por venganza, porque Lucía tomó su lugar e hizo el trabajo que ella no pudo hacer. La repercusión fue inmediata. La doctora Fernanda fue demandada por difamación, calumnia e intento de soborno. Doctora Fernanda, le dijo el detective, tiene derecho a un abogado. No tengo dinero para un abogado. Entonces se le asignará un defensor público. Esto es una injusticia. Yo soy la víctima de esta familia. Usted está siendo investigada por 3 crímenes graves. ¿Qué crímenes? Calumnia, difamación e intento de soborno de un testigo. Yo no soborné a nadie. Usted le ofreció dinero a Adriana Santos para que mintiera en un testimonio. Fue solo una pequeña suma, y usted acaba de confesar el crimen. La doctora Fernanda se dio cuenta de que se había entregado sola. Detective, ¿podemos hacer un trato? ¿Qué tipo de trato? Yo cuento toda la verdad a cambio de una pena menor. Puede hablar. La doctora Fernanda lo contó todo. Cómo plantó los medicamentos en el bolso de Lucía, cómo inventó las notas difamatorias, cómo intentó comprar el testimonio de la prima. Todo por venganza. Porque perdí mi empleo. ¿Y por qué lo perdió? Porque yo maltrataba a los niños. Era la primera vez que lo admitía. Cuando la confesión de la doctora Fernanda salió en los periódicos, hubo un cambio total en la opinión pública. Fisioterapeuta confiesa. Lo inventé todo por venganza. Rodrigo estaba en su oficina cuando comenzaron a llegar llamadas de apoyo. Rodrigo, felicitaciones por resistir a las mentiras. Lucía es un ejemplo de mujer. Se merecen todo el éxito del mundo. Por la noche, Rodrigo llegó a casa radiante. Amor, se acabó. Fernanda confesó todo. ¿En serio? Sí. Responderá por todos sus crímenes. ¿Y cuál será su castigo? Prisión. Y tendrá que pagar una indemnización a nosotros y a Adriana. Lucía se quedó pensativa. Rodrigo, no quiero la indemnización. ¿Por qué? Porque nuestra victoria no es el dinero, es nuestra familia. Feliz. Rodrigo abrazó a su esposa. Lucía, tienes un corazón muy bueno. Tengo el corazón que tú me enseñaste a tener. ¿Yo? Sí. Me enseñaste que el amor es más fuerte que la venganza. Tomás llegó corriendo. Papá, mamá, vi en el periódico que la doctora Fernanda va a la cárcel. ¿Va a estar mucho tiempo? Sí, 2 años. Tomás se quedó pensativo. Papá, ¿puedo decirte una cosa? Claro, me da lástima. ¿Lástima? ¿Por qué? Porque debe estar muy triste ahora. Hijo, nos hizo mucho daño. Lo sé, pero la tristeza es mala para cualquier persona. Lucía se arrodilló a su altura. Tomás, ¿la perdonas? Sí, la perdono, porque guardar rencor es malo para el corazón. ¿Quién te enseñó eso? Tú. Dijiste que perdonar nos hace libres. Lucía abrazó a su hijo emocionada. Mi niño sabio, ahora que todo terminó, seremos felices para siempre. Sí, le prometió Rodrigo, para siempre. 1 año después, la vida era perfecta. El Instituto Tomás atendía a 200 niños de forma gratuita. Lucía se había convertido en una técnica en rehabilitación humanizada y era reconocida a nivel nacional. Lucía, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa, amor? Llegó una propuesta del Ministerio de Salud. ¿Propuesta de qué? Para que dirijas un programa nacional de rehabilitación humanizada.
Nacional, quieren crear institutos como el nuestro en 10 ciudades de México. Rodrigo, eso es muy grande para mí. Es perfecto para ti. Pero no tengo capacitación. Amor, tienes resultados. Eso es mejor que cualquier diploma. Y Tomás irá contigo. Será embajador infantil del programa. ¿En serio?, gritó Tomás, que apareció en la sala. Sí, viajarás por todo México motivando a otros niños. ¡Qué genial! Y hay más, continuó Rodrigo. ¿Qué más? La abuela María será la supervisora de cuidados especiales. ¿Yo?, gritó doña María, que venía de la cocina. «Usted, abuela. ¿Quién mejor que una abuela para cuidar de los niños?» «¡Ay, Dios mío! Con 72 años voy a tener un trabajo nuevo». Lucía estaba radiante. «Rodrigo, ¿cómo conseguiste todo esto?» «No lo conseguí yo, lo conseguimos nosotros. Tú con tu talento, yo con mis contactos, Tomás con su historia, abuela María con su experiencia. ¿Y ahora? Ahora vamos a ayudar a miles de niños». «Lucía», le dijo Tomás, «¿recuerdas cuando eras nuestra empleada de limpieza?» «Lo recuerdo. Parece otra vida». «Era otra vida. Ahora tenemos esta vida nueva que construimos juntos». «Rodrigo, ¿te arrepientes de algo?» «Me arrepiento de no haberte conocido antes». «¿Por qué?» «Para haber vivido menos tiempo lejos de ti». Tomás apareció en la sala con sus 2 hermanos pequeños. «Mamá, papá, Patricia quiere saber por qué llorabas antes de casarte con papá». Lucía se rió. «Lloraba porque creía que no merecía ser feliz. ¿Y ahora? Ahora sé que todos merecemos ser felices. Incluso la tía Fernanda. ¿Dónde está ahora?» «Trabajando en una guardería, cuidando niños pequeños». «¿Y es buena con ellos?» «Dicen que aprendió a ser más cariñosa». «¡Qué bien! Todos merecemos una segunda oportunidad». Rodrigo miró a Lucía, asombrado. «¿Cómo puedes perdonar a quien te hizo tanto daño? Porque guardar rencor no cambia el pasado, solo arruina el presente. Mi esposa filósofa, tu esposa que ama a la familia que le dio Dios». La familia se abrazó en el sofá de la sala. Por la ventana veían el jardín donde Tomás corría con sus hermanos pequeños todos los días. «Lucía», susurró Rodrigo, «nuestra historia tuvo un final feliz». «No tuvo un final», lo corrigió Lucía, «tuvo un nuevo comienzo».